Bueno, muy buenas noches. Hoy es jueves 1 de junio del 2023. Son las 7 horas 3 minutos hora colombiana. Vamos a dar inicio a la 10ª clase de nuestro curso de la interpretación de la carta natal. Ya compartiendo pantalla. ¿Pueden verlas todos? Pregunto. Sí, se está bien. Vale, Sí. perfecto. Hoy vamos a ver varias cosas que les va a interesar en torno, en una oportunidad, si ustedes se acuerdan, yo toqué el tema de la estructura del ser. Y en ese hablaban de que la filosofía perenne establecía 4 cuerpos: materia, físico, mente, alma y espíritu. ¿Qué palabra más, palabra menos se fueron sintetizando en 3 cuerpos? Cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Conviven con uno. Es una sola unidad. Esta ELA, continuando con esta ELA, y ya a qué viene el caso. Esta ELA habla dentro de la metodología de interpretación que hay que tener en cuenta lo siguiente en una carta. No solamente lo que hemos visto como aspectos de declinación, los anticios, los puntos medios, ¿sí? Velocidades, ¿no? Hay otros que se llaman la época o carta de concesión, que la vimos, que es un zodíaco más. Eso es convive con uno, ¿sí? Uno tiene un momento de concesión, que es el comienzo y el inicio de la vida, intrauterina, pero fue el comienzo de la vida. Para muchos, cada día se toma más fuerza este tipo de carta. Lo encontré en un astrólogo, no me acuerdo el nombre, pero de ascendencia sumeria, que hablaba de tener en cuenta este zodiaco, el zodiaco de Concepción. O sea, ya era conocido por los antiguos, cosa que Ptolomeo lo reflejó en su famoso Rutina Hermeti, que es la famosa ley para hallar el zodiaco de Concepción, o conocido como el zodiaco de la época o de época. Existen otros elementos que hay que tener en cuenta que vamos a mirar hoy, como son los famosos planetoides, asteroides. Realmente los más conocidos son Ceres, Palas, Juno, Vestas, porque fueron descubiertos en 1801, en el 2002, en el 3, hasta en el 7 llegó a descubrirse estos planetas, asteroides. Otro punto a tener en cuenta es el vértice y el antivértice. Si quieren ir más allá a una que son digamos, lo que se llama la astrología moderna, postmoderna, se llama multidimensional. Dan Rouillard, el famoso precursor de la astrología, de la psicología astrológica, hablaba de este tipo de astrología galáctica. Entonces el centro galáctico es el centro donde se está desplazando, según la astronomía, todo nuestro sistema solar, todas las estrellas que hacen parte del sistema solar, del sistema galáctico, que se están desplazando a un punto de referencia. Se llama punto galáctico. Eso está localizado alrededor del Virgo. Otros puntos virtuales, como la luna negra o Lilith,
que fueron dados a conocer, al igual que los puntos arábigos, que son muy antiguos. Se encuentra uno en la astrología helenística, en la astrología egipcia, en la sumeria o babilónica, lo encuentra por todos lados, o sea, hace parte del bagaje y la tradición astrológica. Y lo que vamos a ver hoy, algo de eso, y un mecanismo, cómo se calcula ello, ¿sí? Empecemos por algo que yo tengo acá, que se llama el famoso vértice. ¿Qué es el vértice y el antivértice? El vértice es un encuentro con el destino. Digamos, este es el significado. Lo que cae sobre nuestro vértice va a indicarnos las experiencias que teníamos que vivir, personas que teníamos que conocer, situaciones que ya tienen entrada en nuestra vida para cambiar por siempre. Hay una analogía muy interesante entre la psicología integral con los cuadrantes de yo, ello y nosotros. Si el yo lo fijan como la casa 1 en la astrología, la casa 1 y la casa 7 por referencia, ellos lo reflejan con la casa 10 y la 4. Pues la 1 la profesión, los otros son los ancestros, el linaje, y el vértice lo sitúan con el nosotros. O sea, yo, ellos, nosotros. Sería el vértice, sería el nosotros dentro de la psicología integral o psicología transpersonal, como quieras llamarlo, pero hoy en día se llama psicología integral, porque integra muchas disciplinas. Así vamos nosotros también a una astrología integral. El vértice se asocia con el nosotros, o sea, el destino que compartimos entre todos, ¿sí? Generalmente se asocian desde la casa 4 hasta la 9, siguiendo por el oeste, que es esa dirección. Estamos hablando de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El antivértice es el signo opuesto. Entonces, todo lo que tenga que ver con el vértice tiene que ver con ese encuentro con destino, ya sean personas, sucesos, cosas, experiencias que teníamos que vivir, las personas que teníamos que conocer, las situaciones que ya tienen entrada en nuestra vida para cambiarlas por siempre. O sea, nosotros siempre va a convivir porque hace parte de la experiencia, de la percepción del mundo. Esta sería una explicación, esta sería la parte gráfica, donde hay dos polos, que sería el vértice y el antivértice, que lo pueden ver acá. Voy a usar configuro el podemos mirar acá en esta gráfica, que sería el vértice, la intersección entre un horizonte con una eclíptica. El horizonte, que es nuestro referencia de casas, la eclíptica, que es el desplazamiento que se tiene en torno a planetas y todo en torno a ese zodiaco. Esa intersección que hay del famoso primer vertical, que llaman, con la eclíptica y el horizonte, ese es el famoso vértice. El opuesto estaría acá, se llama el antivértice. Ese sería el antivértice. ¿Pero tiene que ver con el punto de Aries? No. ¿No? No. Ya vamos para allá. No tiene nada que ver con Aries. Porque el de Aries es distinto. Es el encuentro del de Aries, ya le digo por dónde va. Aquí fíjate que el de Aries, perdón, el antivértice estaba acá, listo. Aquí no. Aquí es el punto Aries. Este es punto Aries.
porque aquí comienza la eclíptica con el horizonte, con el hacha. Este sería no tanto el punto Aries, pero sí el ascendente. El ascendente. El ascendente. Este no. Este es un punto, ya le digo cómo surgió. Entonces, según el vértice. Sí, ese es son un impacto que llaman recíproco en los vínculos con los demás. Es un punto que gira las relaciones, o sea, el nosotros. Fíjate que ahí hay algo muy interesante sobre el nosotros, ¿sí? Cosa que no tenemos con el yo, que es la casa 1, que es ego, con la casa 7, que es el tú. Pero también tiene que ver mucho con casa 7, ¿sí? El vértice, ¿sí? Pero, por ejemplo, la casa 10ª es más de tipo ello. Ciencia, la profesión, los reconocimientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se determina? Hay una intersección entre el eje del medio cielo, fondo cielo, el eje Zenit Nadir, pasando por la primer vertical, se le llama así. En esta gráfica se explica mejor cómo es la incidencia en el mismo, ¿sí? Si este se acá el ascendente, recuerde que esta es la intersección del ecuador celeste con el zodiaco. Pero el primer vertical surge no tanto el medio cielo, sino el cenit, que es el punto, digamos, topocéntrico del lugar. Esa primer vertical va a hacer el cruce con el ecuador, va a hacer el cruce con la eclíptica, con el zodiaco, con la eclíptica. Ese primer corte se llama el vértice. El opuesto, aquí lo vemos, el opuesto se llama el antivértice. Esos son los dos puntos de referencia, tan reales, tan ciertos, que empezaron a dar importancia. ¿Quiénes? Allá vamos. Bueno, vemos que es la intersección, acá arriba, la Nadir es el punto opuesto, etc. Un astrólogo canadiense, estadounidense, llamado Lorne Edward Jondro, en 1882, ya fue en los años del 50 al 60, era ingeniero electricista y de radio y profesor de matemática y física. El descubrimiento del vértice, como también conocido, se basó en su teoría de campo dinámico llamado GEM, donde G representa la gravedad, E la electricidad y M el magnetismo. De acuerdo con esa teoría, cada cuerpo en la Tierra se somete a las leyes de gravedad. Por supuesto que hay otros campos, como el campo magnético y un componente electrostático o eléctrico. Por lo tanto, nuestra carta natal debería ser igual. Entonces propone la siguiente triada. El eje del medio cielo y fondo cielo se correlaciona con la gravedad. Sí. Por ahí nacimos, ahí fue, para muchos, es el origen de los padres, la concepción, etcétera, etcétera. El eje vértice-antivértice con la electricidad. Y el ascendente-descendente con el magnetismo. Entonces ahí están los tres componentes de gravedad, campo eléctrico, campo magnético. Por supuesto que existiría otro campo que se llama los campos nucleares fuertes y débiles, pero no lo tomamos en cuenta acá. Simplemente hacemos la relación de estas leyes de la física, como es y de los campos, como es el campo gravitatorio, el campo eléctrico, el campo magnético. Repito, el eje de medio cielo y el fondo cielo tienen que ver con la gravedad. El vértice antivértice con la electricidad y el ascendente y descendente con el magnetismo. Esta es la cara del señor Jondro. Incluso hay recuerdan unas láminas de los zodiacos, el zodiaco de Jondro, muy famoso también. ¿Cómo ocultar el vértice?
Los programas de informático de cálculo de costos lo tienen, claro, lo calcula, vamos a hacerlo con SolarPi y vamos a hacerlo con el Meridian. Pero muchas veces se obtienen también en forma manual usando tabla de casa. Aquellos que aprendimos a usar tabla de casa, que eran unos libros que tenían todas las para determinadas latitudes se calculaban las casas, ¿sí? Entonces si se trabaja con la latitud, que era quitarle a 90 grados, se le quitaba la latitud y le daba la colatitud. En la tabla de casa se buscaba la columna del medio siglo, el fondo siglo de la carta, y ahí aparecía el ascendente y el vértice. Ahí aparecía el vértice como el ascendente. Eso se hacía. ¿Cuál es el significado? La palabra latina vértice, cuya raíz es el verbo vertere, que es girar, designa el punto sobre el cual las cosas giran. Se ubica siempre al lado oeste de la carta natal. Sitio que representa a los otros, al nosotros. Recuerden, yo, ellos, nosotros. Puede encontrarse entre las casas 4 y 9. Hacia el oeste, estamos hablando de la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Allá los encuentra, allá encuentra el vértice. Pero va cambiando los signos, por supuesto, y las casas. De acuerdo al astrólogo que lo propuso, Londro, el vértice se relaciona con los efectos mutuos que se producen en la relación con los demás. Recuerde que es una casa eléctrica. ¿Efectos qué? Mutuos. Efectos mutuos. Y que están dados por las respectivas cargas eléctricas. Como vivimos en este mundo de leyes de la física y de la química, pues vamos a correlacionar, vamos a tener esos efectos, vamos a tener estos efectos. Por eso, más adelante miramos una interpretación. Cuando se lo calcula en forma manual se evidencia que está en clara relación con la casa 4, que viene del pasado, la familia, el linaje, etc. Esto que viene del pasado se actualiza en la relación con un otro del presente para sumar un aprendizaje de vida que resulta esencial. Vértice en los signos. Nos habla del tema específico con el que entraremos en conflicto. Vincular con alguien. Fíjate que los choques eléctricos, no todas las veces hay esa... A veces hay mucha afinidad. Ahí es ponen ejemplo, en internet encuentran a varios astrólogos hablando sobre el vértice y antivértice, como ese primer amor, ese amor escondido, ese amor idílico, esa ayuda necesaria, ese ángel de la guardia que le aparece, etcétera, etcétera. Ese es el vértice. Signos y temática de conflicto. Recuerden, todo lo que tenga que ver con Aries es lo masculino, la agresión, la acción, la fuerza física. Todo lo que tenga que ver con Tauro es el dinero, la alimentación, la quietud. Géminis, la comunicación, los hermanos, el aprendizaje. Cáncer, los afectos, el hogar, la familia, la madre. Leo, la entidad, la expresión, el liderazgo. Virgo, el orden, el sistema, la salud, los detalles. Libra, la pareja, la estética, los socios. Escorpio, el lado oscuro, la sexualidad, la muerte, el poder. Sagitario, los maestros, el extranjero, la creencia, los estudios superiores. Capricornio, la autoridad, el padre, el sostén económico, el lugar social. Acuario, la creatividad, los amigos, los cortes vinculares. El signo es la libertad. En cambio, Piscis, el plano etéreo, la sensibilidad, la despersonalización. Viene el verte en la casa, que no me voy a detener en eso, porque agotamos el tema. Yo les mando esto, se lo mando en el WhatsApp, queda disponible para que ustedes lo descarguen y lo tengan. Cada lugar, cada casa tiene pues su analogía respectiva, y el verte es cómo se aplica ahí. Recuerde que si está en la casa 4, pues tiene que ver con la familia. Dice que es cuando la carga de los padres, que cargaron los padres, que con la madre, con la protección, y es la protección a los padres, a los seres queridos, la necesidad de los niños. Tiene ese mundo
Veamos este quinta, ¿qué tiene que ver? Es la expresión de la propia personalidad. Más allá de la aprobación o no de los demás, el linaje de esta persona no se valoraba aquello que hace de cada persona un ser especial, sino la única forma era lo aceptado. En la vida aparecerán personas que lo sacarán de la pertenencia y que le enseñarán a valorar lo más singular de cada uno. Por supuesto, entrará en conflicto con estas personas porque desafiarán toda su manera de concebir el mundo. En el fondo hay un miedo profundo a la soledad. Y así cada casa tiene su expresión con su respectivo. Usted tiene que combinar el signo con la casa. Y van sucediendo hasta 9 y lo saca uno. Los opuestos es el antiverte. El lado a lo contrario a lo esperado. ¿Cómo se calcula? Vamos a entrar a casos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el antiverte? Petro. En el caso de Petro, recuerde Petro, vamos a calcular el vértice y el antivértice de Petro. Este es el esquema ya rectificado. Lo probé ya con direcciones, está bien, está dando bien las direcciones. Está saliendo perfecto. Ya le incluí el viaje que hizo a Brasil. Ya tenemos 7, 8 sucesos. Vamos a tener más sucesos y poco a poco vamos ratificando el esquema, su hora de nacimiento. Yo lo tengo calculado a las 5:38 y 20 minutos por los sucesos de alcalde, de senador y de presidente. Para calcularlo simplemente se van a esta parte donde dice Display Point y ahí pulsan, le sale esta ventanita. Mentico, perdón. Vuelvo nuevamente. Con el presionan ahí, le dicen que lo editar y se va donde dice vértice. ¿Sí lo ven acá? Aquí le sale vértice y pueden colocar el antivértice. Vamos a decir, lo saca ahí. Antivértice. Aquí está el antivértice, que es el signo opuesto. Lo graban y ya se salen. Y queda activado. Y queda activado, ¿sí? Y ya entonces cuando lo presionan, cuando le hacen doble clic, él le va a salir el vértice. No salió. Un momentico a ver qué fue lo que pasó. Es acá. Ahora sí, editamos nuevamente. Y está el vértice y el antivértice. Grabamos y seleccionamos. Ahora sí. Doble clic. Y lo vemos acá, aquí en la parte de abajo. Podemos ver la palabra BPX. ¿Sí ves eso? Está en conjunto con Marte. Porque le ponen unos 5 grados de máximo grado para la conjunción y la oposición. ¿Sí? Digamos, responde más a la conjunción y oposición. El vértice y el antivértice. Sobre todo la casa quinta. Y el antivértice estará en el signo opuesto. Y fíjate que está en conjunción también con el nodo lunar. Sí. Prácticamente en casa 12, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo interpretaríamos, sí? Ahí es donde entra su temperamento agresivo y su liderazgo también es así que le hacen enemigos ocultos, pienso yo, no sé, me ocurre. Sí, puede ser, sí, está bien. Recuerde hace que una oposición allá a la casa 12 y eso es lo que él siempre ha vivido por su temperamento. Ese Marte está muy mal puesto en Piscis. Primero está en Piscis, sí, el signo de Piscis. Sí. Entonces, primero por signo nos darían la analogía, sensibilidad, planetario, la despersonalización. Por casa quinta. Identidad, liderazgo.
dice, entrará en conflicto con estas personas. ¿Quiénes? ¿Con quiénes? Entrará en conflicto. ¿Quién se imagina? ¿Con quiénes? Con lo tradicional. Bueno, recuerde que tiene 6 hijos, ¿sí? Y uno de los hijos, pues, no lo crió, ¿no? Ah, también. El que no crió. Recuerde que hay uno que no crió, ¿sí? Sí. Entonces, pues, conflictos van a tener con los hijos, tarde o temprano, ¿sí? Primero, por el área 5, pues, tiene que ver con toda... Resulta que han nombrado al Ministerio de Cultura, ha sido un dolor de cabeza para este señor, ¿sí? No han nombrado y eso se están quedando los artistas. Casa Quinta tiene que ver con la creatividad, ¿sí? Sí, los artistas. En un país con la cultura, ¿sí? Ministerio de Cultura, fíjate que ese ha sido un vacío que tiene la identidad personal. el caso de los niños, los problemas que ha tenido Petro con bienestar familiar y con todo ese mundo de hijos, ¿sí? Aunque, pues como presidente ya empieza a asumir una posición más arquetípica de las necesidades y del pueblo. Aquí tiene que ver con la niñez, todo el campo de la niñez, los hijos, la creatividad, los colegios, las escuelas, todo este mundo de educación, ¿sí? Pero también con el deporte, ¿no? Y fíjate que tuvo problemas con el deporte. Recuerda que tenía la ministra de deporte, Urrutia, creo que se llama, que tuvo problemas, cambio, el Ministerio de Cultura no ha nombrado, están arrechos los artistas por todos lados. Por ese lado, y por el otro lado, por los enemigos ocultos que puede tener en este campo, con el nodo lunar, que hace que tenga enemigos poderosísimos, ¿sí? Y el trabajo. ¿Sí? En el área que tiene que ver, pues, es un área como de Virgo. Y Virgo, pues, la analogía nos manda al campo de casa 6. Ahora que se le ha destapado todo este mundo de subalternos, en la cual ha tenido el problema. ¿Sí? Siempre ha tenido problemas con subalternos, lo viene renovando, cambiando, por el abuso que tienen de esa confianza que se le ha dado, ¿sí? A veces los mandatarios abusan con eso y no tienen sus respectivos controles. No tienen no desconfían, no tienen la desconfianza requerida. En estos casos, ¿sí? ¿Hay algo al respecto con él entonces? ¿Se puede decir que el verte está funcionando? ¿Sí? Sí. Entonces tenemos algo ya relacionado con el verte. Los hijos. Uno tiene 3 hijas y 2 hijos. Creo que son, 3 hijos y 3 hijas. Uno adoptivo, 2 varones, 3 niñas. 6 hijos en total. Los problemas que tiene con los hijos. Su dependencia de ellos, su entrega, pues fíjate que el amor, que es el fuego fundamental. Lean la biografía, verá cómo se inspira, hasta llora él en ciertos momentos, ¿sí? Por esa dolor hacia los niños, sino a la juventud. En el otro programa, que es el Meridian, ¿cómo se calcula ahí? ¿Sí? Ahí sí aparece también lo mismo. Sí, pero hay que hacer lo siguiente. Activarlo. Hay que hacer lo siguiente. Activarlo. ¿Sí? Hay que activarlo, exactamente. Vamos para allá un momentico. Tengo el de Petro, que le voy a enseñar la dracónica y la ascensional, cómo funciona. Aquí simplemente se va a donde dice configuración, parámetros, referencias, parámetros, planetas, aspectos y otros. Acá uno puede crear su propio archivo para tener sus orbes, sus planetas, etcétera, etcétera. Y simplemente activa donde dice vértex. Aquí lo encuentran. Y se activa ahí.
vértice, Aceptar. con una X, porque si le coloca una A, pues aparece, a veces aparece, a veces no aparece, pero no tiene sino aspecto, o no tiene aspecto. X. Y ya teniéndolo así, pues ya uno le dice aceptar. Aceptar en la carpeta Ya. y ya va a aparecer en nuestra gráfica. Hace ya todo el cálculo del vértice, ya no necesita hacer nada. Pero acá aparece, en el caso de Petro, ¿apareció? No apareció, no lo veo, No. No, po. no lo veo. Pues vamos a ver si fue que cometió un error. Arriba. Allá. Ah, perdón. Que en mi carpeta, aquí está vértice, aceptar, perpra, que es mi carpeta. Uno lo puede crear la carpeta. Y aquí es donde le tengo que dar aquí tengo que buscar el perpra. Ahora sí, aceptar. Y ahora sí lo va a tomar. Ahora sí salió. Entonces podemos ver el punto del vértice. Aquí está. ¿Lo pueden ver? Sí. Bx. Él no saca el antivértice, pero uno lo deduce. Entonces vemos que el nosotros tiene que ver con esta parte. Él tiene que desarrollar esto porque, digamos, esa es la parte, digamos, más como más visible en nosotros, la forma de compartir con otros, ¿sí? Recuerde esa parte Casa Quinta, que es la creatividad, ¿sí? La innovación y Ahí tienes creatividad. estilo, mira, fíjate que tienes estilo Saturno, ¿Cómo dice? un trígono al medio cielo. Bueno, él va a sacar, en la grilla va a sacar los aspectos del vértice. Pero por ejemplo aquí vemos que tiene la conjunción con Marte, pero tiene la oposición con el nodo, ¿sí? Aquí vemos la posición con el nodo, aquí lo podemos ver, ¿sí? Del vértice, en la grilla. En el otro también no sale la grilla, es simplemente cuestión de fijarla así. La grilla Sí, siempre está sale, ustedes le colocan como queda en el escritorio, que acá simplemente le dicen control H y sale la grilla. Entonces aquí también sale la grilla mostrando los aspectos. Realmente tienen en cuenta la conjunción y la oposición, ¿sí? Entonces miramos ahí que tiene una oposición con la luna. No. Tiene una oposición No. con la luna, pero está en conjunción con Marte. Fíjate la oposición bestial que tiene con la luna. Perdón, con la luna, no, con el nodo. No. Con el nodo. ¿Dónde miré yo? Es con el nodo. Sí, mire, conjunción con Marte y con el nodo, ahora sí. Uno de ustedes, caso de alguno de ustedes, cualquiera. Listo, uno que se preste. Lucero. Vamos acá, Lucero, a ver qué dice Lucero. ¿Dónde A tiene ver, el vértice? que A ver si se le problemas con cumple. que me encontré. Apaguen por allá uno que suena una cueva. Bárbaro. ¿Cómo no sale Lucero acá? Ya lo borraron de aquí del sistema. Puso Lucero, usted no puso bien Lucero, puso Ludero. Ah, ya. Mire, Es que la han sacado del sistema. no. El único que me puede sacar es otra vez usted, mire, otra vez, como si ¿cometió me error? puso mal. Entonces, espera un momentico que... Pusiste mal, pusiste Estás mal. haciendo la... ¿Qué? Hay un eco por allá, pero bárbaro. Va a tocar que no lo Ahí haga. está Chayo, Chayo. Si está por allá, por favor, no apaguen micrófonos. Ok.
Bueno, aquí tenemos una Lucero. A ver si- Ay, niña Lucero, Lucero Chef, no ninguna de esas. Lucero Chef, no. Hay una a las 4:30. 02, ¿verdad? ¿Esa es? Sí, sí. Bueno, hagámosle con esa. Open Chart. Esa es Lucero. Fíjate dónde está el vértice. Sí. Voy a ponerlo con la grilla para que tenga más visualización de aspecto. Pueden visualizarlo, dónde se localiza el vértice. El vértice está En Libra. en Libra, en casa, sexta. ¿Qué aspecto Abajo. forma? El antivértice estará en Aries. Muy cercano al ascendente, sí, el antivértice. Mm. Entonces podemos ver el vértice, ¿qué aspectos tiene? Pues aspectos no tiene sino una cuadratura nomás, ¿sí? A veces cuando activan planetas hay que tenerlo en cuenta porque son significativos. Aquí está pues todo lo que la analogía que tiene que ver con la casa sexta, ¿sí? ¿Y qué nos dice la casa sexta? ¿En qué signo? En Libra. Vértice en casa Libra tiene que ver la pareja, la estética, los socios, ¿sí? Casa sexta. Mm. La casa sexta. Devuelvas a ver qué es lo que dice el aprendizaje. Aprendizaje de vida, se relacionan a ingresar en ¿A un seis? orden de ¿A seis? relaciones. Tiene el vértice en la casa sexta. Ujú. El enlace, los vínculos se encuentran francamente desordenados. Sí, es cierto. El padre Eso actúa sí de es hijo, la madre de hermana, un hermano hace de padre, etc. Sí. Mierdero que haya. Suele entrar en grandes conflictos con quienes pretenden llevarlo al orden, ya sea vincular, Sí. laboral, de su propia vida, porque no sabe cuál es su lugar tanto en su familia como en el mundo. Sí. Es sí. una madeja de hilos muy enredados, que con paciencia, Con análisis y paciencia, volviendo una y análisis. mil veces sobre lo mismo podrá ir desobillando y ordenando. Exactamente. Bueno, esa es una pequeña interpretación del vértice. Pasemos a otro Sí. tema. Pasemos el tema, vámonos. Dracónica, ya. Vamos ya a ver la sabemos cuál es. dracónica. ¿Qué es la dracónica? ¿Sí? No pude terminar las láminas que estoy haciendo sobre dracónica porque hay muy poco material. Voy a referenciarles qué material estoy usando para manejar la dracónica. Para eso pues voy a irme a la carpeta donde tengo los datos, ¿sí? Todas estas cositas hay que tener en cuenta porque hace parte de la interpretación de un esquema natal, ¿sí? Hablamos junio 1, aquí estamos. Brignone habla de un capítulo en el libro del Manual de Síntesis Astrológica, un capítulo dedicado de los pocos que han tocado el tema de el nodo de la luna y el zodiaco dracónico. Ya le explico en qué consiste. Yo creo que lo vimos la vez pasada, ¿sí? Ahí hay un capítulo dedicado a eso, que es bueno leer, ¿sí? Yo los dejo ese material. En Ensayos Astrológicos, otro libro de Jerónimo Brignone, me parece muy extraordinario el enfoque que él hace. Hay un capítulo, creo que es el 10º, aquí está el 10º, Astrología Dracónica y Profesión. Pues plantea los esquemas de algunos que otros, como Albert Einstein, Madonna, entre otros, y hace la comparación de los dos esquemas, tanto el trópico como el dracónico. Ya miramos cómo es que se calcula.
Astrología diacrónica, que es el que estoy yo armando todo el cuento de todo el valor. Este profesor Echarte, que es argentino, hizo un artículo muy bueno sobre astrología dracónica. Pues habla de que, pues hace las tradiciones, cómo surgió ese zodiaco. En símbolos del horóscopo, ahí hay una parte dedicada a lo dracónico. Sobre todo a los nodos lunares, más que todo. Bueno, vamos yo creo que la vez pasada yo toqué el tema de lo dracónico. Si no mal recuerdo, yo hablé de ello. Déjenme Sí, mirar hablamos de eso. Yo hablé, ¿alguien recuerda? Sí, la clase. ¿Sí? Ajá. 25, no, aquí no está, pero debe estar en el 18 de mayo, creo que lo toqué. Diacrónico, Exposición. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se dice? Dracónico, del dragón. Dracónico. 4 de mayo, por acá. Bueno, yo toqué parte de lo dracónico. Pero ahora vuelvo a Sí, voy a repasar un poquito. Es que estaban colando. ¿En qué consiste lo dracónico? Vamos tomando de referencia el esquema de Petro con el vértice y los demás, que empieza a volverse pues más complejo en la medida que vamos mirando otros puntos. Estos puntos, como el vértice, ya vemos que el vértice dónde surgió y tiene una explicación muy científica, muy relacionado con campos electromagnéticos. Luego hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Dentro de la interpretación. Realmente trabajan desde la 4 hasta la 9 los vértices, porque es la colatitud, que es lo opuesto al ascendente, ¿sí? Entonces van a trabajar sobre ese polo, que es el polo de nosotros, no el yo ni el ello. El zodíaco dracónico obedece es a tener un punto de referencia que es 0 grados de Aries, punto de referencia de 0 grados en Aries, ¿sí? Podemos ver acá que el esquema de Petro tiene el nodo lunar, sobre todo el nodo lunar, es una intersección de los nodos. La intersección de los nodos es la luna intersectando la eclíptica, y esa intersección ahí se producen los famosos nodos norte y sur. Norte, hemisferio sur, el opuesto. Ahí cuando hay muy aproximado, cuando está muy aproximado, muy cercano, se producen los famosos eclipses, y también se conoce como el eje nodal. Ese cosa distinta, ese es el nodo. Pero ¿qué pasa si colocaríamos a partir de 0 grados de Aries el nodo? Entonces todo tendría que desplazarse hacia atrás. ¿Qué distancia? La distancia que tiene el nodo en valores absolutos o valores vernales, que llaman. Han pasado, para llegar a 24 de Virgo, han pasado 5 signos de 30 grados, serían 150, más 24 serían 174 grados. Y esos 174 grados hay que restárselo a todo. Los planetas en las casas quedan iguales. Lo que cambia son las posiciones de los signos, como las posiciones de los ascendentes y demás casas. Las planetas quedan en las respectivas casas. No significa que el sol vaya a cambiar, no, quedan en las mismas casas. Lo que pasa es que al superposición de los dos esquemas, ahí sí es donde se va a ver la incidencia de los cambios fundamentales. Entonces, para hacer Juan Saba creó un módulo que se llama Astrología Dracónica. Dice que esta carta tiene que ver con el alma, ¿sí? Es un zodiaco muy emocional. Recuerde que la estructura de los cuerpos, ¿sí?, que conviven con uno, es un zodiaco que convive con uno.
Lo que pasa es que no le hemos dado la importancia y no lo hemos trabajado. Recientemente se está despertando mucho interés por los zodiacos. Hay muy poca literatura. Entonces, aquí está la astrología que llama dracónica. Si abrimos ese módulo, nos va a salir una carta dracónica, una rueda trópica comparada con una dracónica, dos cartas, una dracónica a un lado y la tropical al otro, un retorno solar dracónico y uno trópico, unos tránsitos dracónicos con el raíz y otro lado son las mansiones lunares pero dracónicas. Aquí lo que nos interesa es la carta dracónica y quizás comparar las dos, no más, por ahora, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces simplemente aquí desplegamos ese módulo lo tienen incluso los que tienen máquina virtual instalado, ahí está. Y nos va a salir la siguiente carta dracónica. Un momentico, ya creo que ya salió, ¿no? Ya salió. Fíjate que aquí el nodo, aquí hay un pequeño error porque se calculó fue el nodo verdadero. Hay que quitar el nodo verdadero. Hay que poner el nodo medio. Nodo medio, o sea, está a uno, tiene que estar a 0 grados 0 minutos. Aquí está el nodo que se llama nodo medio, que es un nodo oscilante, que lo han tenido en cuenta, pero no ha tenido mucha incidencia en direcciones, en todas las técnicas predictivas, falla muchísimo. Entonces nos vamos a quitarlo, entonces nos vamos a hacer lo mismo. Configuraciones, preferencias, nos vamos a planetas, aspectos, vamos a editarlo mejor. Aquí lo podemos ver. 4, vamos a ver si cometimos aquí un error. Aquí está el error. No es verdadero. Vamos a desactivar el verdadero y lo vamos a colocar nodo norte, medio. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. Y nos vamos a aceptar. Un momentico, esperamos. Vamos a ver la carpeta que yo tengo. Que pueden crear su carpeta. Un momentico, por favor, que esta procesa, aceptar, aquí debe hacer. Y ya nos va a salir a 0 grados. Ojo que va a salir a 0 grados. Si ve que va, podemos mirarlo con más lupa y nos da 0 grados. Este es el famoso zodiaco dracónico. Por supuesto va a crear un vértice y todo lo demás. Es un nuevo zodiaco. Convive con uno. Hace parte de uno, ¿sí? Tiene que ver con, algunos dicen zodiaco del alma. Cuando hablamos de habla, hablamos de emoción, como un zodiaco astral. Todo lo va a desplazar. Fíjate que el sol ya no va a estar, en este caso de Petro, recuerda que tenía el sol en Aries, ya no lo vamos a tener en Aries, sino que se ha desplazado desde Aries para atrás y está en este momento en el zodiaco dragónico, está en Escorpión. La casa sigue igual, el sol en las posiciones de las casas no cambia. Cambian son los signos, se desplazan. ¿Cuántos grados? Lo que hay desde el nodo medio tropical, lo que hay que restárselo a todo. Eso es lo que hace la carta dracónica. Y coloca a punto cero. El ascendente ya no va a estar en Libra, sino a 29, 24 de Aries. La luna no va a estar en la anterior que estaba en Acuario, ahora está en Leo. Y así todos los planetas se desplazan en sus signos de acuerdo a la constante que marca el nodo, que es el punto de referencia. Entonces vamos a comparar los dos zodiacos para que los vean ustedes los dos.
Esto muestra los siguientes dos zodiacos. Perdón, era acá, ahora sí. Que ahí se superpuso, la superposición de ambos. Ahora van a ver los dos. Aquí por un lado, a mano izquierda tenemos el dracónico, perdón, aquí tenemos el tropical, es el tropical, o sea, el de nacimiento, y aquí tenemos el dracónico de nacimiento, no de concepción, porque también salen por ahí otros zodiacos. Pero aquí tenemos la variación, es que mantienen los planetas en las casas, los que cambian son los signos. Mire, compare el Venus, que lo tienen 12 grados de Aries, y mire el Venus dracónico a 20 grados de Libra. ¿Se ve que hay un cambio total? Los aspectos parecen mantenerse iguales. Hay una... todo lo demás se mantiene. Solamente cambia los planetas en los signos y los signos en las casas. ¿Cómo hace en el Solar Five, cómo se hace el dracónico? Perdón, y se pueden, perdón, Fer, y se pueden comparar esas dos cartas. Sí, vamos a mirarlo. Con la otra. Sí, vamos a mirar Okay. eso. Vamos a mirar eso. Un momentico. Quisiera compararlo con este de Petro. El de Petro es este. Para el de Petro nos toca sacar lo siguiente. Y salgo soy yo ya, Petro. Tenemos que irnos donde está Petro, donde tenemos el tropical de Petro. ¿Recuerda? Y ahí desplegamos, porque es un otro zodiaco. Un zodiaco que diga dracónico. Ahí está, él estaba en tropocéntrico, estaba en tropical. Y desplegamos y le colocamos el que dice dracónico. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Teniéndolo así, ya lo podemos calcular. Vamos a mirarlo nuevamente. Tenemos el dracónico, le decimos OK y nos va a leer el dracónico. Este es el dracónico, arriba nos dice dracónico. Podemos mirar que aquí nos dice dracónico. Todo simplemente, fíjate que el Sol pasa a ser en Escorpio a 6 grados. El ascendente pasa a ser a 29 grados, 24, y no en Libra como lo tenía. Ahora vamos a poner el uno sobre el otro, a mirar las diferencias. Entonces, en el Solar Five es muy fácil porque se trabaja con esto que dice ver las dos cartas. Hay un icono que dice Bitwheel, o sea, comparar las dos cartas. El uno, el natal, tropical, y el otro, el dracónico. Entonces, adentro está, el interno es el natal y el de afuera es el dracónico. Perdón, aquí cometí un error. Vuelvo nuevamente a rectificar. Es que como ya lo había calculado, pero lo saco de acá. Saco este de acá. Ahora sí. Nuevamente comparo Petro con el dracónico. Y listo. Fíjate que aquí, por el cambio ascendente y todo eso, ¿cómo se invierte todo? Podemos ver, dice que la conjunción y las oposiciones son los planetas, entre planeta, cúspide, son los que más inciden o valen como aspecto. Pero también la superposición de casas. ¿Sí? Rastreemos un poquito a Petro. Fíjate que el Sol hace una conjunción exacta con el ascendente dracónico. Perfecto, sí es tan exacta que apenas la diferencia son de menos de 30 minutos, perdón. O sea, muy exacta, muy partida. Tenemos también esta conjunción entre, prácticamente ponen hasta, algunos lo dejan muy reducido a 1 grado, ¿sí? Pero pueden trabajar hasta 5 grados.
Por ejemplo, mire esta conjunción a 2 grados, menos de 1 grado, de Venus sobre el ascendente de él. Pero podemos ver el martes sobre el antivértice, el vértice sobre el nodo lunar. Vemos esta relación que hay acá. Lo mismo vamos a encontrar lo siguiente. Fíjate que mientras que en el dracónico Júpiter está ubicado en la casa de la política, porque el dracónico es muy vocacional también, nos define exactamente a qué vinimos. ¿A qué vinimos en este plano? O sea, ¿qué nos toca hacer? Como ese astral impulsado por fuerzas planetarias. Y vemos a un Saturno ahí en casa 10. Ese es el poder, ¿no? Esos son símbolos del poder. Lo que pasa es que te lo tienen Cáncer. Está en caída. Así como ascienden, así caen, ¿sí? Entonces, es un planeta muy peligroso, que hace que cualquier error es fatal para una persona en un gobierno, ¿sí? Ya que tiene que tener mucha prudencia y mucha sabiduría para administrar, saber administrar. Cualquier error lo lleva a la caída, al derrumbe. ¿Qué más vemos acá? ¿Qué podemos ver? Ya el vértice dracónico se sitúa en la casa sexta en él, ¿sí? Perdón, en la casa, el vértice dracónico, mire dónde se sitúa, en la casa de los enemigos, ahí en la casa 12, pero también la casa de los desprotegidos, porque es la casa también de las, recuerde que tiene que ver con el inconsciente, con las sombras, la lucha de clases, el mismo convicción que él tiene que lo llevó a estudiar la historia y los movimientos políticos, bueno, todo ese mundo que tiene que ver con casa 12, que es la de solidaridad, la subsistencia, por eso la reforma pensional, laboral, todo eso es de ayuda al necesitado, al que no tiene, ¿sí? Eso es muy propio de casa 12. ¿Qué más podemos ver de Petro? Que hay mucha analogía. El Neptuno. Sí, mire esta parte que es la famosa. Lo posiciona Neptuno arriba. La Parusha, creo que lo tocó el Parusha, que es el mensajero, que es el que anuncia muchas veces, el que vive anunciando, pues, cómo va el mundo, hacia dónde se dirige el mundo, ¿sí? Vemos cómo es la preocupación del medio ambiente que tiene. El Sol en Escorpio, con Neptuno en Escorpio, muy propio de visionarios y de psicólogos policíacos. En la historia de Colombia nunca se ha visto un investigador tan sagaz como Petro. Recuerde cuando fue en Senado y Cámara, todo como lo destapó con esa frialdad, con hechos y evidencia, que los tomó la Corte Suprema de Justicia para seguir las investigaciones al paramilitarismo, al narcotráfico, al terrorismo y todo eso, porque eran evidencias tan bien fundamentadas, y eso lo da muy propio Escorpio. Recuerden que Escorpio son detectives, agentes 007 y grandes psicólogos de crímenes de lesa humanidad, como quieran, como destapó los falsos positivos, ¿sí? Gracias a él fue que se descubrió que eso fue un asesinato en serie, con ese fin de ratificar a una serie de mandos militares, pero política muy mala, una política muy terrorista. El Neptuno, el Sol con Neptuno producen esas visiones que él llama epifanías. Recuerde piense biografía, la epifanía que él tuvo, que dice que cuando Carlos Pizarro, el desmovilización del M-19,
que fue prácticamente surgió la constituyente, la del 91, hizo cambiar el país, entraban nuevas fuerzas a conformar el mecanismo los mecanismos de democracia, etcétera, etcétera. Él tuvo la visión y con eso le despertó ese sentimiento, según él, de insinuarle a Carlos Pizarro de que era mejor aceptar la movilización y no seguir el enfrentamiento como se tenía previsto, que era que Carlos Pizarro seguiría conformando con una coordinadora que habían creado nuevos frentes para seguir con la lucha armada. Y ese momento fue el momento que en una quebrada él se inspiró y tuvo esa epifanía que le llegó a revelar y hizo, pensando en las juventudes, la nueva generación, hizo cambiar toda la historia del M-19, toda la historia de lo que tenemos, y eso le ha permitido llegar a ser lo que hoy es, por hoy. Luego define vocaciones, ¿no? Como tal. Recuerde que la casa uno es el yo, el sol es el que brilla, el personaje que brilla, como tal, ¿sí? ¿Y se puede hacer los tránsitos del dracónico? También, perfecto, sí. Entonces podemos mirar que hay una relación entre ese zodiaco con el otro, ¿sí? Vamos a tomar un caso, ¿cómo se hace? Vamos a tomar un caso de nosotros, de algunos de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿quiere que el Lucero siga o otro? Si quiere otro, a ver, haga mi dracónico. ¿Ese ya? Bueno, vamos a sacar el de Lucero. Entonces, para el de Lucero simplemente... ¿Quién quiere? ¿Chayo? Nora. Nora. Bueno. Nora. Entonces, primero vamos a irnos al esquema de Nora. Sí. Recuerde que estos son elementos de interpretación que no deben descuidarlos, ¿sí? Estamos hablando de otros zodiacos en las cuales apenas les doy la motivación para que sigan investigando. Nora Corso, tengo uno que dice, debe ser ese, 11:30 de la mañana, no, hay uno rectificado. Una a las 12:30 de la tarde, Nora. Ábrelo para ver, Fer. Habiliten el parlante si es ese. Nora. No, yo no sé. Sí. ¿Qué? Señor. Bueno, listo. No tenía habilitado Listo. el parlante. Bueno, listo, ahora cierren el parlante. Este es el de Nora Corso. Y el vértice está ubicado ¿en dónde? En la casa 4, que es la familia, la responsabilidad de la familia. Sí. Entonces la vemos como el sacrificio de los hijos, de los nietos, de las esto, para aquí, para allá, la casa, bueno, todo ya lo conocemos, toda la historia. La familia origen. Sí, entonces vemos cómo la casa 4 influye y cómo Piscis entra dentro de ese nivel de sacrificio que ella hace por sus hijas, ¿sí? Y por todos. Solamente ellos, sino los padres, los ancestros también, ¿sí? Hay un parlante por allá, o es el mío que se puse eco. Vamos, para sacar el zodiaco dracónico, simplemente nos vamos al esquema de Nora y le ponemos dracónico. Recuerde, habilitamos zodiaco y le ponemos dracónico. Buscamos el que diga dracónico. Y ok. Esto nos va a colocar a 0 grados. El dracónico nos va a colocar a 0 grados el nodo lunar. O sea, todo comienza a 0 grados de acá. Y entonces, lo que se descuenta es de Nora, lo que se descuenta es que como el nodo estaba a 7 de Libra, o sea, han pasado 6 signos que valen 180 más 7, 187 grados, que hay que quitárselo a todo. Entonces cambian todo la ubicación de signos de los planetas. Por eso nos va a quedar que el Sol que estaba antes que el Sol que lo tenía antes a 22 grados de Cáncer pasa a ser el dracónico, pasa a ser a 14 de Capricornio. No cambia la casa, cambian son los signos.
recuerden, ¿sí? Es un zodiaco de signos. Las casas quedan, los planetas en las casas quedan iguales. Cambian son los signos, los planetas en los signos y los signos en las cúspides. Vamos a superponer los dos. A ver cómo nos va nuestro análisis. Entonces, Nora natal y Nora dracónica. Entonces aquí encontramos mucha analogía. Ahora se nos olvidó colocar los aspectos, pero lo hacemos con Nora. Entonces podemos ir mirando a ver si hay uniones entre los planetas dracónicos con los natales. Conjunciones. Conjunciones o oposiciones. Fíjate que la cantidad de oposiciones que hay allá. Bastantes. Visualicen un poco. Todos esos rojos que bajan, caen todos de la 9 a la 3. Sí. Entonces, para ver estas con más detalle, volvemos nuevamente a colocarlo. Para verlas con más detalle van a Page, recuerden hacer la grilla, hacer esa grip, acá y ok, y ponemos abajo el natal y el siguiente, el dracónico. Entonces podemos ver planetas que estén en conjunción, a veces hasta 5 grados cuando no están corregidos. Cuando están corregidos muy parece cerca. Que no haya mucha oposición. Por ejemplo, mire, tiene Marte dracónico o Mercurio natal con opuesto al Marte dracónico. Y el Venus con el Marte. Marte con Mercurio con Plutón y el Mercurio está cantidad, uy, ese está muy draconiano. Mire cómo está esa bárbaro, está por todos lados, ¿sí? Mercurio siempre ha sido difícil en mi vida. O sea, su Mercurio, digamos, comunicación, escribir, hablar, pensar, etc. Le genera mucha confusión, muy emocionalmente, como rige las emociones, ¿sí? El astral, entonces la persona pues se traba, desde niña era muy tímida. Más que todo porque era muy tímida y se callaba, no expresaba. Se callaba, sí. Ajá, el problema era ese. Entonces no comunicaba, entonces le hacían mucho bullying por todos lados, ¿sí? Mis hermanitos. Bueno. Puede ser que el Mercurio tiene que ver con los hermanos, ¿no? Todos los hermanos, los primos, hasta los vecinos, ¿sí? ¿Qué más encontramos en Marte? Mire el Marte cómo está. El Marte en la posición a Venus, muy fuerte, una posición dice que con Venus, cuando tocan como planeta como Venus, pues es el sentimiento, ¿sí? Marte con Venus, pues es el sentimiento de amor, desamor, ¿sí? El amor ideal que tienen las personas, ¿sí? ¿Qué más podríamos mirar ahí? Entonces Marte con Plutón, mire Marte con Plutón. Ese Marte con Plutón, sí. Esas son las transformaciones, ¿sí? Perdón. Las crisis que viven las personas, ¿sí? Se transforman, toman decisiones, cuando toman decisiones son muy drásticas, ¿sí? A veces ni siquiera se conocen. Sí, van a los extremos, ¿sí? Sí, así es. Hay una conjunción que me llamó la atención, que es de Plutón con el Vértice, mira. Plutón con el Vértice. A uno aplicativo 54, sí. El Venus también lo tiene y Marte. Con el Vértice. Plutón. ¿Estás hablando de Plutón? Ah, sí. Es que tiene con el Vértice dracónico. Tiene el Venus, tiene al Marte en conjunción. Bueno, ya está muy larga el de 7 ya. Pero tiene el de Plutón, sí, muy cercano, aplicativo. Bueno, estas son las grandes transformaciones y el interés por el esoterismo, ¿sí? Y toda aquella psicología que transformaban a
a la gente, Con ¿sí? la humanitaria. Mira cómo todo le cayó en Acuario cuando se fue a Dracónico, la mayoría de esos planetas que ella tiene en la Se parte fueron para la superior casa, ¿qué? ¿Para pasaron qué? a Acuario. Fueron Acuario, fíjate que tiene que ver con ideales, con las transformaciones, recuerde que es eh, eh, Corrientes humanitarias, que ella sí, siempre ha estado en eso. ese La mundo psicología de humanística psicología, personal. esa es una estudiante de toda la vida, de nunca agotar, de buscando, nunca buscando, termina buscando la sus búsqueda, tesoros. es una búsqueda espantosa del encuentro consigo mismo, ¿sí? Y el Urano, mire el Urano con Mercurio, no, Sí, yo mucha también te iba a decir el Urano y el astrología Mercurio. dracónico, ustedes estudiar bastante de astrología dracónica, quizás se encuentra ahí muchos elementos de juicio de su propio ser, porque definen vocaciones, muy vocacional, ¿sí? Y definen el verdadero ser de uno al respecto, ¿sí? Bueno, podemos continuar, Gracias. ¿sí? ¿Cómo se hace en el otro? En el otro, 8:13. en el otro estábamos con Petro, se puede comparar los dos, pero uno va a la dracónica acá, no tiene un poquito de desventaja, voy a calcular primero la dracónica, no hace la superposición como esperábamos, ¿sí? Como la vimos en el otro. Entonces aquí están las dos, la dracónica, la trópica con la dracónica. La trópica es la interna y la dracónica es la externa. Fíjate que el Sol, aquí no nos indican los grados, pero lo deduce uno es porque perdón, voy a ponerle más y aquí sí lo podemos ver. Podemos ver que el Sol está a 29,52, pero tropical, pero dracónica entra recuerden que queda como a 6 grados por acá, como a 6 grados por acá. Entonces, aquí quedaría aquí en el dracónico. Este punto pasa aquí dracónico. Aquí no lo coge así. Mejor lo vemos así mejor. Podemos mirar así mejor. Vemos ahora sí. Podemos mirar que está a 29 grados, pero tropical, pero dracónico se pasa por acá. Le va al signo, creo que son 6 grados de Escorpio. Otro es que el ascendente estaba a 22 de Libra y pasa a ser 29 grados pasa a ser Aries. Los planetas cambian de signo, ¿sí ve el desplazamiento de los signos? Esa es la superposición que hace. Muy malita, no es muy... ¿qué más puede hacer acá? Balances, hay balances de todo, ¿sí? Igual, todo se aplica igual. Balances para todo, ¿sí? Entonces, realmente, deben comenzar primero a analizar la dracónica y superponerla con el sol. El solar fire es mucho mejor que el este. A menos que calcularan una carta como la dracónica aparte. Por ejemplo, esta es la dracónica y yo la puedo poner como guardar como carta, grabarla como cliente. Entonces le pongo carta dracónica Petro. ¿No le quedó como sale? Petro. Y la guardo. Le digo aceptar. Entonces cuando yo cojo a Petro, cuando yo hago cartas múltiples, yo puedo escoger cartas de Petro. Así le toca a uno jugar con esto. Gustavo Petro por un lado y cojo la carta que dice carta dracónica. Carta dracónica Petro.
y le digo que me la deja ahí y la comparo. Una rueda doble. Se comparan las dos. Y aquí me muestra las dos cartas, ¿sí? Es un nuevo modelo. Y me muestra los aspectos que haya entre la carta tropical y la dracónica que está afuera. Es otra forma de modelo, ¿sí? Otra forma es que la dracónica podemos sacarlo como sinastría, como dos personas, ¿sí? Una sinástica. Sinastría. Vamos a poner Petro. Y el otro sería de referencia la carta dracónica. Y carta dobles. Es una forma de habilitar esto porque no los módulos no lo trae muy bien. Y tendríamos las dos cartas, lo que hace igual. Comparación de signos, comparación, bueno, no es lo que esperaba. Comparación de trópica con dracónica. Y volvemos a lo mismo, a lo que hicimos, pero por otro lado. Vamos a pasar a otro tema que es la famosa carta siderea. Volvemos a Petro. Petro, ya son las 8:20. Ya con eso terminamos, ¿sí? Lo que es la astrología siderea. ¿En qué consiste? Pero esas, Recuerde que no, todo no vamos de la a... Concepción, sino la Sideria nada más. Sí, ¿Sideria o de la Concepción Sideria? sí. Un momentico, quiero... Un momentico, habilito una pizarra acá. Estamos hablando de cuatro zodiacos. Un zodiaco que se llama trópico. Un zodiaco llamado trópico. Todos conviven con uno. Lo que pasa es que algunos actúan más que otros, ¿sí? Y eso a medida que vaya el perfeccionamiento, los mecanismos de autorrealización van generando qué zodiaco opera el uno sobre el otro, ¿sí? Los zodiacos actúan, ¿sí? Hay un zodiaco, ellos hablaban de un zodiaco físico, un zodiaco mental, me acuerdo mucho, que hablaban del zodiaco mental y todo eso, pero nadie daba explicaciones de cómo se conformaban los zodiacos. Hasta muy reciente, entre las últimas disciplinas de esta astrología multidimensional, zodiacos. ¿Ustedes asociarían con qué el trópico? Con el cuerpo. Cuerpos, los famosos, vamos a ver algo. Cuerpos. ¿Con qué cuerpo? El físico. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo físico es muy trópico. Existe su zodiaco, que es el famoso zodiaco dracónico. Zodiaco dracónico. El dracónico.
dracónico, que acabamos de verlo. Dracónico, no dragónico, no dracónico, de Draco. ¿Con qué lo asocian ustedes? Dice que es un zodiaco muy astral, muy emocional. Se llama el zodiaco del alma. Llegaríamos astral, por ponerle un nombre, ¿sí? ¿Tiene alguna cercanía con la cábala, el dracónico? No me sala de contexto, ¿sí? Hay una astrología cabalística. Sé que hay una Sí, astrología pero la cabalística, dracónica no. pero no, que yo recuerdo nada. Existe, recuerde que este tiene que ver con el astral, ¿sí? Estamos hablando de este plano, ¿sí? Existe su zodiaco que es el sideral, ¿sí? ¿Recuerda? Hay unos siderios. El siderio. Cuando habla uno de ese zodiaco, que también convive con uno, pues tiene que ver más, digamos, con el espíritu. Es el más espiritual, este zodiaco, ¿sí? Y finalmente existe otro que es existe otro que es el famoso zodiaco sideral. Perdón, el zodiaco ascensional, de ascensión. Es un zodiaco muy verdadero. Zodiaco ascensional. Ascensional. Saba los tiene todos. Y esto lo tiene, Meridian lo tiene todos. Lo que le falta solo a es el ascensional. El resto lo tienen todos, ¿sí? Este zodiaco se le asocia a algún cuerpo más, dice que más físico, más mental, ¿sí? Más de tipo mental. Y ahí tendríamos los tres cuerpos, los cuatro cuerpos: físico, mental, astral, espiritual. Brignone, Jerónimo, habla de un cuerpo, de un zodiaco domal, que es el de las casas, ¿sí? Pero él lo pone muy rudimentariamente, ¿no? Hay que llevarlo al otro, porque los que estudiamos la astrología antropocéntrica consideramos que el ascensional es muy válido. Por ahora hemos visto el trópico, hemos visto el dracónico. En las próximas clases vamos a ver el ascensional y vamos a ver un poco sobre el siderio. Cuando hablamos de siderio tenemos que ver el de la época, es el de concepción, pero llevado, es el de la época, o el famoso prenatal, pero llevado, ese esquema llevado a un campo siderio. ¿Preguntas? No, aunque también el siderio se puede hacer, poner sideral, es trópico, ¿no? Sí, pero ya le digo que falla muchísimo. No coinciden muchas cosas, ¿sí? Dentro de esos zodiacos no, ya le digo, se especula muchísimo sobre esos zodiacos. Estos son los 4 zodiacos. 1, físico. 2,
El mental, yo diría que este estaría entre el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto. La próxima clase hablaremos del transaccional y terminamos nuestro ciclo de interpretación de la carta natal con ejemplos. Y tomamos el caso de Petro como referencia. Ya voy a cerrar. Un momentico, cierro acá. Súper. La astrología es de estudiar y estudiar y estudiar. Es muy bonita. Un momentico, dejo de compartir. Misteriosa. Dejo de compartir para verlo. Acá, ahora sí. Profe, ¿y su merced va a hacer el próximo cartas? La próxima. Sí, va a haber una onceava que es la que yo le prometí, que son los ejercicios, los ejemplos de los casos, ¿sí? Sí. No solamente ver el de Petro, sino algunos de ustedes. No, Entonces vamos a hacer referencia a los dos últimos zodiacos. El ascensional. ¿En qué consiste ese zodiaco? Que no le han dado importancia. En mi época sí tuvo mucha importancia. Incluso lo calculábamos con fórmulas, ¿sí? Llegábamos a hacer eso, ¿sí? Hoy en día, pues no lo han trillado tanto como antes, ¿sí? Pero queda dentro de esa explicación de esos tipos de zodiacos que conviven con uno, ¿sí? Muchas gracias. Una feliz noche a todos. Muchas gracias, Nos vemos el profesor, muy próximo amable. jueves, ¿sí? Estaremos informando. Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches para todos. Gracias, profesor Fernando. Buenas noches. Gracias. Gracias. Fernando. Chao. Chao. Buenas noches.